Hola, ¿qué tal compañeros y maestra? Nosotros somos el primer equipo en exponer y el tema que nos tocó es Humanista Existencial, el cual está conformado por Mario Betanzos, Carla Carrillo, Carla Solórzano y yo, Carlos Castro. Vamos a iniciar hablando acerca de la historia y del surgimiento de la psicología humanista. Para empezar, la psicología humanista es el fruto de una revolución en el pensamiento filosófico y psicológico a la luz del quiebre occidental, de la filosofía clásica y de una ciencia psicológica que, para inicios del siglo XX, resultaba empobrecida por las limitaciones propias de un paradigma racionalista y con predominio del contenido, para comprender los fenómenos psicológicos y humanos conocidos y desconocidos para la época. La situación en la que se encontraba el mundo cuando surge la psicología humanista se sitúa alrededor de la Primera Guerra Mundial en 1919. Años después, la humanidad quedó atónita cuando la avanzada tecnología científica pone fin a esta guerra o conflicto mundial con lo que conocemos como la bomba atómica de Hiroshima, que sabemos que fue un impacto muy fuerte en el mundo, algo que quedó muy marcado en la historia del mundo. Dado este suceso, el mundo se vio enfrentado al uso de armas nucleares que hacían inviables los conflictos bélicos, enfrentado a un tipo de guerra nunca antes vista que conocemos hoy en día como la Guerra Fría. El objetivo de la Guerra Fría no era ganarla, sino evitar perderla. La humanidad se vio enfrentada entonces a una era de revolución central al nivel de un cambio y cuestionamiento de todo lo existente. Así que el mundo llegó a necesitar de una psicología acorde a un desarrollo histórico que permitiera a la sociedad buscar y dar solución pacífica a los conflictos entre nacionales, ya que ya no podrían ser resueltos tecnológicamente. La psicología humanista es una revolución cultural que obedece a una época de posguerra donde resurgió el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que literalmente estábamos amenazados de muerte por la era nuclear debido a que habíamos llegado a un mundo con una paz en interdicto. La psicología humanista oficialmente nace en Estados Unidos en 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y del conductismo. El propósito de crear la psicología humanista era entonces desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la experiencia interna de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, la percepción o del lenguaje, sino que contemplara a la persona como un objeto luminoso de estudio, y asimismo desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo, porque de ahí debía provenir el sentido de respeto y responsabilidad desde ese núcleo del ser. Puede surgir un camino al existir que sea sano, sabio, equilibrado y pleno, la autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Un dato muy interesante de la psicología humanista es que es considerada como anticientífica o acientífica, porque se inspira en el arte universal, consultando a poetas y literatos sobre el fenómeno conocido como el drama humano. Como ya mencioné anteriormente, el objeto de estudio principal de la psicología humanista es como tal la persona o el ser humano. No se basa totalmente en la conducta de la persona, sino que también se fija cómo actúa, cómo piensa, y se centra principalmente en la libertad, el potencial y la creatividad que el humano puede dar. Cree fielmente en que el humano es totalmente bueno y que los comportamientos no pueden separarse de los sentimientos. Este modelo formula teorías de la naturaleza humana que se basan en atributos humanos y problemas existenciales característicos ocasionados por el hecho de ser humanos. Rechaza los modelos psicológicos que representan a los seres humanos en términos mecánicos y biológicos. Atacan los modelos maquinales, el modelo animal, el modelo patológico
y el modelo del niño con características inapropiadas de la naturaleza humana insatisfecha. Los humanistas se muestran dispuestos a aceptar el papel que tienen las fuerzas sociales y culturales que forman el comportamiento humano, pero previenen en el contraponer demasiado énfasis en tales determinaciones del comportamiento. Los representantes de esta teoría es Alport, Rogers, Maslow, Fromm y Peirce. Las teorías psicodinámicas y las ecosociales fueron enfocadas hacia lo anormal. Los humanistas proponen por primera vez cuál debería ser la conducta normal, pero cuando definen lo anormal, su punto de vista es mucho más amplio que los otros enfoques, ya que comprende todo aquello que no es lo ideal. Los humanistas sostienen la existencia del yo como un agente libre. Contemplan al ser humano como poseedor de la capacidad de examinarse y producir cambios inducidos por ellos mismos. Podemos interpretar, criticar, vigilar y evaluar racionalmente nuestro propio comportamiento. Enfoque de intervención en el modelo. Enfoque centrado en el cliente, Carl Rogers. La persona tiene capacidad suficiente como para manejar de forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. La intervención será acompañante en la experiencia, crear seguridad y desarrollo. Enfoque gestáltico, también llamado terapia de Gestalt, se centra en el aquí y ahora. Consideramos importante que las personas indaguen e investiguen. Es más importante que las personas indaguen e investiguen cómo experimentan problema en el presente, buscamos orígenes del pasado, utiliza técnicas que son dirigidas para generar espacio para trabajar. Los postulados básicos de la psicología humanista. La psicología humanista es mucho más un movimiento que una escuela. Es aún más que un movimiento, se trata sobre el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Burgenthal, el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología Humanista, propuso los siguientes 5 puntos. El hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. El hombre es consciente. El hombre tiene capacidad de elección y el hombre es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación. Por otra parte, la misma asociación propuso 4 puntos que se comparten los integrantes del mismo movimiento. El primero es la psicología humanista, que se centra en la persona humana y su experiencia interior, así como en su significado para ella y en la autopresencia que esto se le supone. El segundo es la enfatización de las características distintivas y específicamente humanas, tales como la decisión, la creatividad y la autorrealización. El tercero es el mantenimiento del criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a investigar en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Y por último, el número 4 es el compromiso con el valor de la dignidad humana, interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Como para la psicología humanista, es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Abraham Maslow, considerado generalmente su inspirador, recuerda que el movimiento de la psicología humanista no es obra de un solo líder o de un gran hombre que lo caracterice, sino de muchas personas. Comparte con otros representantes del movimiento humanista el intento de formular un sistema holístico abierto a la variedad de la experiencia humana y por tanto el rechazo al establecimiento de un método único para acercarse a una diversidad. Propone que se integren en sistemas más amplios,
evitando sobre todo la tendencia en sus palabras inmadura y dicotómica de ser, por ejemplo, freudino o antifreudino. Soy freudino, soy conductista y soy humanista. Dejó escrito en uno de sus últimos trabajos. Establece su jerarquía de necesidades. Ahora les voy a hablar sobre Ludwig Binswanger. Este fue un discípulo de Husserl y un atento lector de Heidegger. Pretendió desarrollar un procedimiento que abarcase el hombre en su totalidad y no solo algunas de sus dimensiones. También propuso la comprensión y descripción del mundo del paciente, que son sus objetivos principales. Para ello propondrá un encuentro de interpersonalidad libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente. También criticó a Freud por su énfasis en la visión biologicista y mecanicista del ser humano. Y también consideraba que las actividades humanas en las que el hombre trasciende el ambiente, como el amor o la creatividad, no solo estaban adecuadamente trasladadas en el psicoanálisis freudiano. Pero yéndonos a la filosofía o la propuesta de Ludwig, él propuso que el punto de partida para comprender la personalidad es la tendencia humana a percibir significados en los sucesos y por ello ser capaz de trascender las situaciones concretas. El énfasis de la descripción ha llevado a considerar como una de sus principales aportaciones las descripciones de los mundos, de los esquizofrénicos y de las formas frustradas. Estarían basadas en los siguientes puntos. El primero es los trastornos psicopatológicos que se presentan en una alteración del ser en el mundo. El segundo es el ser en el mundo que tiene estructura y por lo tanto puede ser estudiado, descrito y rectificado. El tercero es la psicoterapia, que pretende entender el proyecto existencial de la persona. El cuarto es la psicoterapia, que procura ayudar a asumir la propia experiencia en toda su plenitud, el descubrimiento, las formas y áreas de alienación, para recomendar la autoposesión y la autodeterminación. Y por su parte, Rollo May defendió activamente y con éxito el derecho de los psicólogos como psicoterapeutas frente a los intentos repetidos de las poderosas asociaciones de médicos de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero denunció la evitación de la confrontación de los dilemas del hombre que la psicología realizaba en su camino hacia la aceptación social. May explica que el dilema del hombre es el que se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Para May, ambos modos de experimentarse a sí mismo son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. Rollo May, dentro de esta concepción, introdujo como fundamentales en el contexto de las terapias las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Algunas de las características que May propone como propias de la terapia existencial son las siguientes. El primero es el objetivo de la terapia existencial, que es el de aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y además ayudar a que experimente su existencia como real. La segunda es la técnica, que debe estar subordinada al conocer y seguir más que proceder al conocimiento. La técnica, por lo tanto, debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada cliente. El número 3, el terapeuta y el cliente, ambas son dos personas en una auténtica relación. El terapeuta no interpreta los hechos, sino que los pone de manifiesto en su relación con el cliente. El número 4 son los dinamismos psicológicos,
que no son primariamente considerados comunes a la especie humana, sino que se pone el énfasis en considerar la significación particular de las dinámicas del cliente que se deriva del contexto de su vida. El terapeuta no siempre sabe qué es lo que motiva al cliente y su actitud, más que aplicar una teoría, consiste en escucharle con atención y respeto. Número 5 es que el terapeuta se encargue de analizar todas las formas de comportamiento, tanto de él mismo como del cliente, que impiden el encuentro real entre ambos. Y el último es la terapia existencial, que se caracteriza por la importancia que da el compromiso. Estar comprometido es el verdadero modo de estar vivo. Carl Rogers. Su enfoque terapéutico, la terapia centrada en el cliente, también conocida como terapia no directiva. La hipótesis central de este enfoque la establece así brevemente. El individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. Se interesó particularmente por la comprensión y descripción del proceso de cambio en las personas cuando éstas se sienten aceptadas y comprendidas tal como son por el terapeuta. Psicología humanista a 50 años de su surgimiento. El humanismo en psicología ha dado luz a nuevas prácticas terapéuticas y ha descubierto nuevos fenómenos que recién en ese tiempo pueden dimensionarse en sus verdaderos alcances. En el ámbito académico y cultural se han abierto nuevos senderos en el conocimiento psicológico, originándose un nuevo paradigma que integra conceptos profundamente filosóficos con un conocimiento de vanguardia. El enfoque experiencial y espiritual de autores como Gendlin y Frank han permitido trabajar con personas con enfermedades terminales como cáncer, sida, etc. Ha descubierto también que al hombre se le puede tratar con lo más humano, la interacción dialógica entre personas genuinamente diferentes. Uno de los aspectos fundamentales para el humanismo es el no juzgar, es tener empatía, y estas dos vienen relacionadas. Para el humano, para todo ser humano, es muy importante lo que es la aceptación de las demás personas, el ser escuchados, el ser aceptados, el ser queridos también. Todo ser humano necesita de esa calidez, de ese afecto, de esa comprensión, de sentirse integrados a una sociedad, a un grupo. Y por ello es muy importante el no juzgar, porque todos cometemos acciones que para bien o para mal las hacemos, y como psicólogos debemos tener esa empatía, ese arte de escuchar y observar sin juzgar, y saber y comprender por qué la otra persona hace eso. No justificar, pero sí comprender y tener ese tacto. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.